y ya para que ustedes lo puedan descargar. Listo. Entonces ya está grabando. Bien, entonces les decía que le han puesto mucho, le han dado muchas portadas de revista a esta tecnología. Esta en particular me llamó la atención a mí porque le pusieron como esta canción de Metallica, ¿no? Que se llama Seek and Destroy. Y bueno, no sé qué tantos han escuchado hablar ustedes de CRISPR, pero ¿por qué le pusieron así? Seek and Destroy. La- no es porque la técnica básicamente es algo así como tener unas tijeras moleculares y Ajá. poder agregar, o sea, realmente el SIG es como pues, buscar, ¿no? Localizar una parte del genoma y poner lo que se desea. Bueno, a grosso modo, ¿no? Realmente. Sí, de hecho, pues con esa técnica ustedes van a poder buscar, o más bien van a poder llevar la maquinaria, una maquinaria bastante sencilla, pero que les permite hacer muchas cosas, a un punto determinado. Pero originalmente se empezó a utilizar para poder noquear genes. Entonces, de manera particular, por eso le pusieron Seek and Destroy. Porque en el caso de generar knockouts, pues acuérdense que ahí lo que vamos a hacer es silenciar el gen de manera particular. Entonces, bueno, esta técnica de CRISPR se considera que es la segunda gran revolución de la biología molecular. La primera, como ustedes saben y hemos estado pues revisando, fue la PCR, ¿no? Entonces, actualmente, pues muchas de las preguntas que nosotros les hacemos de cómo resolverían un problema o qué harían para buscar algo, normalmente ustedes nos contestan que por PCR. Quizás en algunos años, más que los alumnos del curso, en vez de contestar por PCR, nos contestarán por alguna de las variaciones de esta técnica de CRISPR. Entonces, como les había mencionado, pues el sistema CRISPR está revolucionando no solamente la biología molecular, sino toda la biología en general. Y bueno, se ha vuelto últimamente tan famosa esta técnica que incluso en el 2018 salió la primera película ya a gran escala donde pues tiene que ver esta técnica, ¿no? Evidentemente estamos muy lejos de lo que ocurre en esta película, pero pues es algo que ya está llamando bastante la atención de manera general. Entonces, ¿alguien sabe qué es CRISPR? ¿Qué significa CRISPR? ¿O es la primera vez que lo van a escuchar? ¿Fueron las siglas de los que lo descubrieron? ¿O ese es con Elisa? No, no, no. No son Entonces ese es con Elisa. Lo siento. no son las siglas de los que lo descubrieron. Eh, bueno, de hecho, CRISPR es todo el acrónimo de lo que vamos a ver a continuación, que es Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats. Por eso lo vamos a seguir manejando como CRISPR. En español, ustedes lo pueden encontrar como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema CRISPR, como ya mencionaba uno de sus compañeros, son unas tijeras, nos van a permitir cortar DNA donde ustedes quieran sin la necesidad de tener una enzima de restricción. Lo único que tienen que hacer o lo único que tienen que saber para cortar con el sistema CRISPR es la secuencia de DNA que ustedes quieren cortar. Eh, pero originalmente el sistema CRISPR, pues el sistema CRISPR como tal se encontró en las bacterias. Pero ¿alguien sabe qué función tiene el sistema CRISPR en las bacterias? ¿Para qué le sirve el CRISPR a las bacterias? Estos genes, ¿para qué le servirán a la bacteria? Eso, para evitar infecciones de virus, que entre DNA exógeno, ¿no? Ujú. Por raro que suene, CRISPR es el sistema inmunológico adaptativo de las bacterias. Ujú. Y para variar,
lo encontraron en Escherichia coli. Fíjense, en 1987 estaban estudiando unos genes que tenían que ver con fosforilación dentro de Escherichia coli, pero este grupo de investigación también encontró que Escherichia coli tenía una serie de repetidos. ¿Cuántos repetidos tenía? Alrededor de 50. Y estos repetidos eran cortos. ¿Qué tan cortos? De 23 a 47 pares de bases. Y además, estos repetidos son palindrómicos. ¿Qué significa que sean palindrómicos, chicos? Que Pueden por, leerse. Ah, que por donde lo leas es lo mismo, ¿no? Como Anita Lava Latina. Exactamente, ese es en nuestro idioma uno de los palíndromos más famosos, ¿no? Pero básicamente un palíndromo es aquel que se puede leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Aquí les ponemos otro palíndromo más grande. La ruta nos aportó otro paso natural. Pero finalmente, ¿qué tiene de importancia que a nivel de DNA tengamos secuencias palindrómicas? Esto implica que el RNA que se va a generar por la transcripción de este DNA palindrómico va a generar normalmente estructura secundaria. Otra cosa importante es que el DNA que tiene secuencias palindrómicas, este DNA también va a formar estructura secundaria. Vamos a ver más adelante por qué es importante esto. Y bueno, también encontraron que estos repetidos están regularmente separados. Ajá. Estas secuencias que están separando a los repetidos les pusieron el nombre de espaciadores. Ajá, espaciadores, perdón. Y estos espaciadores son de secuencia variable. Los espaciadores van de 21 a 72 pares de bases. Y como todo esto es un grupo de genes, pues le pusieron clúster. Ajá. Entonces, fíjense, el CRISPR se conoce desde 1987, como habíamos mencionado, se descubre en Escherichia coli. Ahí encontraron todo este arreglo de genes, pero pues no encontraron para qué podía servir, ¿sí? Entonces, a partir de 1987 y con las técnicas de secuenciación, pues empezaron a encontrar este arreglo de genes en una gran cantidad de bacterias y de arqueas. Esto, de hecho, el término CRISPR como tal se empezó a utilizar en el 2002, cuando pues ya era evidente que este arreglo de genes estaba presente en una gran cantidad de genomas de bacterias y de arqueas. Sin embargo, seguían sin saber para qué servía. Hasta que en el 2005, 3 grupos de investigación de manera independiente encontraron que encontraron que había unos genes asociados a estos repetidos y espaciadores y que estos genes correspondían a endonucleasas y a helicasas. Pero, bueno, estos grupos de investigación que les mencionaba, estos 3 grupos de investigación, de manera independiente encontraron que estas secuencias variables correspondían a secuencias que provenían tanto de fagos como de plásmidos. En ese mismo año también se encontraron estos genes asociados a CRISPR, que les pusieron genes Cas, y como les había dicho, pues estos genes codifican para helicasas y para endonucleasas. Entonces, cuando vieron todo este arreglo de genes, pues empezaron a preguntar si efectivamente el sistema CRISPR pues era un sistema inmunológico de las bacterias contra elementos genéticos ajenos. Actualmente se conoce que sí, efectivamente el sistema CRISPR es un sistema inmunológico adaptativo de las bacterias y de las arqueas. Se ha encontrado actualmente en un 90% de las arqueas y en un 60% de las bacterias. Se han encontrado hasta 375 unidades de repetidos y espaciadores. 18 losis, puede ser tan grande como el 1% del genoma. Se ha encontrado el sistema CRISPR en plásmidos. Y pues lo más reciente es que han encontrado el sistema CRISPR
en virus. Y bueno, a continuación aquí les muestro como el resumen de esta diapositiva, donde pues lo que quiero que recuerden es cómo está este arreglo de genes. Quiero que recuerden que la región CRISPR está formada por repetidos, los cuales son cortos, y están separados por espaciadores, los cuales tienen una secuencia variable. Y estas secuencias variables son secuencias que provienen de fagos o de plásmidos. Y que asociados a esta región CRISPR tenemos los genes Cas. Y entre los genes Cas tenemos helicasas y endonucleasas. No sé si tengan alguna duda de cómo está el arreglo de genes, chicos, porque a continuación pues vamos a ver más o menos cómo funciona como sistema inmunológico adaptativo de las bacterias. ¿Alguna duda, chicos? No. No, no, profe. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema donde viene una bacteria. Aquí tenemos los genes CRISPR. Acuérdense que aquí tenemos los repetidos y los espaciadores. Y tenemos los genes Cas. Entonces, en este caso, pues va a llegar un fago que nunca había estado en contacto con esta bacteria y pues ya saben ustedes que los fagos lo que hacen es que inyectan su genoma para eventualmente pues apoderarse de la bacteria. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se expresen los genes del sistema CRISPR? ¿De manera constitutiva o de manera inducida? Constitutiva, ¿no? Si es como un sistema de defensa. Exactamente. De hecho, también las enzimas de restricción se expresan de manera constitutiva. Acuérdense que los fagos infectan en cuestión de minutos a las bacterias. Entonces, las bacterias tienen que estar expresando sus genes los genes de defensa de manera constitutiva, porque si no, pues la carrera la ganan los fagos. Entonces, estos genes se van a estar expresando de manera constitutiva. Lo primero que vamos a ver es cómo la bacteria pues adquiere espaciadores, es decir, cómo mete DNA exógeno a su genoma. Entonces, entre los genes Cas se tienen las proteínas Cas1 y Cas2, las cuales van a formar el complejo Cas1, Cas2. Este complejo interactúa con DNA, entonces interactúa con el DNA de los fagos. Algo muy interesante de este complejo es que le corta un pedazo al DNA del fago. ¿Qué sucederá si se corta el DNA del fago? ¿Podrá infectar a la bacteria? Posiblemente no. De hecho, no lo puede hacer. Acuérdense que el sistema, que las enzimas de restricción es lo que vendría siendo el sistema inmunológico innato de las bacterias. ¿Y qué hacen las enzimas de restricción? Pues simplemente generan un corte en el DNA de los fagos. En este caso, está quitando un fragmento bastante grande del DNA del fago. Por lo tanto, pues este DNA ya no se va a poder expresar de manera correcta y el fago pues no se va a poder apoderar de la bacteria. Entonces, una vez que cortó el complejo Cas1, Cas2, el DNA del fago, lo va a insertar como espaciador en la región CRISPR. Entonces, la región CRISPR tiene un promotor que está aquí representado como si fuera la bandera de Francia, rojo, blanco y azul. Y este promotor es rico en adeninas y timinas. Entonces, estos fragmentos que va cortando Cas1, Cas2, los va a colocar pegados al promotor. Entonces, aquí también, digamos que tenemos de manera cronológica a lo que estuvo expuesto esta bacteria. Lo que está pegado al promotor es a lo que estuvo expuesto recientemente. Y lo más lejano al promotor es lo que estuvo expuesto pues ya hace algún tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que se habían encontrado hasta 370 espaciadores? Eso quiere decir que esa bacteria pues estuvo en contacto con 370 fagos diferentes. Y ustedes pueden ver el orden cronológico en el que estuvo expuesto, ¿sí? Entonces,
los espaciadores nuevos están pegados al promotor y los espaciadores viejos están lejos del promotor. Lo que quiero que recuerden de esta diapositiva es que el complejo Cas1-Cas2 interactúa con el DNA de los fagos y les corta un pedazo de DNA. Ese pedazo lo inserta en la región de CRISPR, y los espaciadores nuevos los va a poner cerca del promotor y los que están lejos pues son los espaciadores viejos, ¿sí? Entonces no sé si al momento vamos bien, chicos, o alguien tiene alguna duda. No, profe. ¿No? El complejo Cas es el que lo inserta, ¿verdad? También. Ajá. Cas1, Cas2 es este dímero que le va a cortar DNA al fago y además lo va a insertar en el genoma, ¿sí? Sí, gracias. Ahora, chicos, esta digamos que es la versión sencilla, la manera fácil de poder explicar cómo está funcionando esto. A continuación se los voy a mostrar un poquito más detallado de cómo está funcionando Cas1, Cas2. Cas1, Cas2, en realidad, tanto Cas1 como Cas2 está dimerizada. Y pues se acuerdan que los genes asociados a la región CRISPR son helicasas y endonucleasas. Entonces, este complejo va a tener dos sitios activos. Uno en un extremo y otro en el otro extremo. Y como habíamos comentado, pues interactúa con DNA. Entonces, de un lado del DNA, de este lado del DNA en este sitio catalítico, lo que va a hacer es separar al DNA, ¿sí? Pero vean ustedes cómo en el otro sitio catalítico también lo separa. Entonces, Cas1 y Cas2 lo que va haciendo es que va recorriendo el DNA. Va recorriendo el DNA, no solamente el del fago, también puede recorrer el DNA de la bacteria. Pero, ¿qué es lo que está buscando este complejo Cas1, Cas2? Está busc'ando una secuencia. Entonces, cuando en uno de los sitios catalíticos detecta la secuencia que va de 3' a 5' TTC y en otro sitio catalítico detecta la secuencia que va de 5' a 3' CTT, lo que hace es que corta el DNA, ¿sí? Entonces, estas secuencias son las que está buscando Cas1, Cas2, ¿sí? Estas secuencias que de 5' a 3' es GTT y de 3' a 5' es GAA, se conocen como PAMs. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que busca el complejo Cas1, Cas2? Busca PAMs. ¿Qué es PAM? Es Protospacer Adjacent Motif. Y aquí les presento una cristalografía donde está el complejo Cas1, Cas2 y pueden ver que lo que tiene adentro es DNA. Entonces, si se acuerdan, este complejo Cas1, Cas2 ahora va a insertar ese DNA en la región CRISPR, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan qué característica tenían los repetidos de la región CRISPR? ¿Cómo eran? Palindrómico. Palindrómicos. ¿Y qué quedamos que hace que sean palindrómicos? Que formen RNA con secuencias, con estructuras secundarias. Pero también el DNA hace estructura secundaria. Entonces, si se fijan, que el DNA esté formando, estructura secundaria, hace que sea más cortito, disminuye su longitud. Entonces, eso permite que el complejo Cas1, Cas2 coloque este extremo 3' en este sitio y este otro extremo en este segundo sitio, ¿sí? Ahora, ¿por qué el complejo Cas1, Cas2 coloca el nuevo espaciador pegado al promotor? Porque resulta que en el promotor hay unas proteínas que están interactuando con la secuencia del promotor y vean cómo el complejo Cas1, Cas2 interacciona con estas proteínas que están en el promotor. Entonces, también como el repetido se hizo más cortito, pues queda la longitud exacta para que se pueda insertar el DNA.
Entonces se inserta el DNA y pues si se fijan se está generando DNA de cadena sencilla dentro de DNA de doble cadena. ¿Por qué? Porque cuando se insertó este fragmento de DNA, desplazó hacia acá. Y cuando se inserta este otro, desplaza para acá. Entonces, posteriormente se repara el DNA y pues ya tenemos un nuevo repetido que está flanqueando al espaciador, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quería que vieran ustedes con esto es que cómo la bacteria incorpora DNA exógeno a su genoma se conoce bastante bien. Y pues algo importante es que cuando la bacteria corta el DNA del fago, pues impide que el fago pueda infectar a la bacteria. Pero pues ahora lo que vamos a ver es de qué le sirve a la bacteria tener DNA exógeno metido dentro de su genoma. No sé si alguien tiene alguna pregunta al momento, chicos. ¿No? Bueno, Creo que no, profe. No. entonces vamos a ver qué hace la bacteria una vez que tiene aquí el DNA exógeno metido en su genoma. Dentro de Escherichia coli, pues aquí tenemos estos genes asociados a CRISPR, que acuérdense que codifican para helicasas y para endonucleasas. Entonces, en el caso de Escherichia coli, pues se expresa esta helicasa, esta endonucleasa, que interaccionan entre sí para poder formar el complejo Cas. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que aquí tenemos los repetidos y los espaciadores? Los repetidos son los que están en color rosa y los espaciadores son este que tengo aquí en color amarillo, naranja y amarillo, ¿sí? Entonces, los espaciadores me van a dar origen a lo que se conoce como CRISPR-RNA y los repetidos me van a dar origen al tracer RNA, ¿sí? Entonces vean, ¿qué función tiene el tracer RNA? El tracer RNA interactúa con CRISPR-RNA y lo va a colocar adentro del complejo Cas, ¿sí? Entonces, recuerden que los espaciadores me dan origen a CRISPR-RNA y los repetidos me dan origen al tracer RNA. ¿Qué función tiene tracer RNA? Interactuar con CRISPR-RNA y colocarlo adentro del complejo Cas. Recuerden que el complejo Cas está formado por una helicasa y una endonucleasa, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se me han perdido? Bueno, No. entonces, acuérdense que todo esto se está expresando de manera constitutiva. Entonces aquí llega este fago que inyecta su DNA. Ahora esta bacteria ya había estado en contacto con este fago, por eso tiene aquí un pedacito de DNA adentro de su genoma. Entonces, este espaciador, acuérdense que codifica para el CRISPR-RNA y está ahora adentro del complejo Cas. ¿Qué hace el complejo Cas? Va a interactuar con el DNA del fago y va a revisar si existe complementariedad entre el CRISPR-RNA y el DNA del fago. ¿Qué ocurre cuando eventualmente detecta la complementariedad? Se va a activar la actividad de endonucleasa y va a cortar al DNA, ¿sí? Entonces, este mecanismo de interferencia es 1000 veces más efectivo que el que habíamos visto anteriormente, cuando está incorporando el DNA para evitar una infección, ¿sí? Entonces, dudas aquí, chicos. Aquí lo que quiero que recuerden es de dónde proviene el CRISPR-RNA y qué función tiene, y de dónde proviene el tracer RNA y qué función tiene. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo demostraron esto? Fíjense, con un experimento bastante sencillo. Aquí colocaron este DNA que vendría siendo la materia prima, que es lo que quieren cortar,
El complejo Cas, pues acuérdense que es la maquinaria, ¿no? Que sirve para cortar. El CRISPR-RNA específico para esta materia prima, que es el que indica dónde debe de cortar. TracerRNA, que es el que lleva CRISPR-RNA al complejo Cas para poder cortar el DNA. Y este es un CRISPR-RNA que reconoce una secuencia diferente a la de este DNA. Y magnesio. Entonces, aquí en este carril solamente colocan la materia prima. Aquí colocan la materia prima más la maquinaria, pero pues no ven corte. En este materia prima más maquinaria más el que debe de indicar dónde debe de cortar y tampoco ven corte. Y en este colocan la materia prima, la maquinaria, el que indica dónde debe de cortar y el que lleva al que indica dónde debe de cortar a la maquinaria. Y en presencia de magnesio, pues ven que lleva a cabo un corte, ¿sí? En este otro caso, en vez de colocar el que indica dónde debe de cortar, pues colocan otro con otra secuencia y no corta, y se dan cuenta que en ausencia de magnesio tampoco corta, ¿sí? Entonces, de esta manera, las bacterias, pues, se defienden de la infección por fagos. Ajá. Ahora, si se fijan, pues en este caso, tiene una memoria, ¿no? Este sistema inmunológico. Por eso se dice que el sistema CRISPR es el sistema inmunológico de las bacterias, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda de lo que hemos comentado, chicos. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué ventaja le ven a este sistema inmunológico adaptativo respecto al nuestro? Que tiene que ver en cómo se dividen las bacterias o cómo nos reproducimos nosotros. ¿Cómo se multiplican las bacterias, chicos? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, por fisión binaria. Por fisión binaria. Entonces, fíjense, cuando una bacteria se divide, las dos bacterias hijas van a tener exactamente la misma información. Por lo tanto, este sistema inmunológico adaptativo se puede heredar, cosa que nosotros no podemos. Nosotros heredamos los medios para poder desarrollar nuestro propio mecanismo de defensa. Pero para que eso suceda, pues tenemos que estar expuestos al virus, a la bacteria, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues las dos células hijas van a tener ya la memoria contra ciertos fagos, ¿sí? Entonces, pues se considera que es una gran ventaja respecto a nuestro sistema inmunológico. Entonces, recuerden, por favor, que CRISPR, pues es el sistema inmunológico de las bacterias. Pero, pues lo que se ha vuelto muy famoso es el sistema CRISPR-Cas9. Ajá. Porque ese sistema CRISPR-Cas9 pues es el que nos permite cortar DNA donde ustedes quieran y vamos a ver que también se puede modificar. Entonces este sistema lo diseñan Jennifer Dauda y Emmanuelle Charpentier. Entonces ellas, en vez de estar estudiando este sistema inmunológico en Escherichia coli, lo estaban estudiando en Streptococcus pyogenes. Y se dieron cuenta que en Streptococcus pyogenes se tiene a la proteína Cas9. Entonces, Cas9 tiene la actividad de helicasa y endonucleasa. Ajá, o sea, la misma proteína tiene las dos actividades. En el caso de Escherichia coli, las actividades están por separado. Son dos proteínas que interactúan entre sí para formar un complejo. Pero en el caso de Streptococcus, pues Cas9 tiene solamente esta proteína que tiene las dos actividades. De igual manera, aquí les presento la cristalografía de la proteína y también aquí en esta fotografía pues pueden ver que Jennifer Dauda tiene un modelo tridimensional de esta proteína. Entonces, pues ellas querían diseñar un sistema para poder cortar DNA sin la necesidad de utilizar enzimas de restricción. Entonces, pues entre más simple sea el sistema,
pues tiene más probabilidades de que pueda funcionar. Entonces, pues lo que se les ocurrió fue, bueno, es más fácil trabajar con una proteína en vez de 2 proteínas. Por eso decidieron trabajar con Cas9 en vez del complejo de Escherichia coli. Pero también para simplificar las cosas, en vez de trabajar con 2 RNAs, pues decidieron conectarlos para trabajar solamente con un RNA. Entonces, al conectar estos 2 RNAs, el CRISPR-RNA con el tracer-RNA, formaron lo que ellas denominaron el RNA guía, Guide RNA. Entonces, ellas mencionaron que pues formaron una quimera. Si se acuerdan, las quimeras pues eran esos animales mitológicos formados a su vez por varios animales. Entonces, pues el sistema CRISPR-Cas9 es un sistema bastante sencillo. Está formado solamente por una proteína y un RNA guía. Y como ustedes, bueno, actualmente si ustedes conocen una secuencia de DNA, pues pueden mandar a sintetizar su RNA guía. Entonces el RNA guía pues va a indicar a esta maquinaria dónde debe de cortar. Entonces por eso con esta maquinaria pueden cortar cualquier secuencia, no solamente de procariontes, sino también de eucariontes. Y lo único que tienen que saber para poder cortar ese DNA es su secuencia. Antes, si ustedes querían cortar DNA de manera específica, pues tenían que buscar alguna enzima de restricción que reconociera específicamente la secuencia que ustedes quisieran cortar. Si no había, pues era prácticamente imposible hacerlo. Pero ahora con este sistema, pues pueden cortar ustedes DNA donde ustedes quieran, sin la necesidad de tener una enzima de restricción. Entonces, no sé si aquí queda claro esto, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, como ustedes saben, pues les acaban de dar el premio Nobel a Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier por este sistema CRISPR-Cas9, el cual pues se originó principalmente en el 2012. Y pues también los experimentos que ellas realizaron para comprobar esto pues fueron bastante sencillos, ¿no? Ellas, bueno, aquí están las imágenes del artículo donde publican por primera vez cómo cortar DNA de manera específica sin la necesidad de tener una enzima de restricción. Lo que ven ustedes en color azul, pues sería Cas9, que acuérdense que es la maquinaria para poder cortar. Este es el DNA blanco, que es lo que quieren cortar. Y bueno, aquí tienen el CRISPR-RNA y el tracer-RNA. Aprovecho esto para recordar que el tracer-RNA es el que lleva el CRISPR-RNA adentro del complejo Cas para cortar DNA. Esto como sistema inmunológico adaptativo en Escherichia coli y en las bacterias en general. Y acá abajo lo que pueden ver ustedes es su quimera, el RNA guía. Vean cómo está fusionado. Entonces lo que querían ver era si funcionaba el sistema con un RNA guía, pero lo interesante es que aquí utilizaron un RNA guía que permitiera cortar DNA eucariote, ¿sí? De igual manera, aquí diseñaron un CRISPR-RNA que reconociera el DNA eucariote. Entonces, bueno, aquí está, aquí en este carril solamente colocan la maquinaria y el DNA que quieren cortar. Aquí colocan el CRISPR-RNA, el tracer-RNA y la maquinaria y se dan cuenta que corta. Y aquí la quimera A, pues es esta, donde estaban probando si funcionaba el RNA guía y se dan cuenta que sí funciona. Y aquí colocan una quimera con una secuencia que no iba a reconocer a este DNA. Entonces, pues también con un experimento bastante sencillo, por primera vez se corta DNA eucariote donde quieran, en la secuencia que ustedes quieran, sin la necesidad de tener una enzima de restricción, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí en este video, que es una microscopía de fuerza atómica, pues podemos ver cómo va el complejo Cas9 recorriendo el DNA.
Acuérdense que adentro de Cas9 pues viene el RNA guía, el cual pues va reconociendo, el complejo va checando si existe complementariedad entre el RNA guía y el DNA, y una vez que encuentra complementariedad, pues lo que hace es que lo corta. Ajá. Entonces les digo que esto es muy importante porque por primera vez se pudo cortar DNA donde ustedes quisieran, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿por qué es un sistema muy sencillo? Porque si ustedes quieren cortar DNA, por ejemplo, adentro de una célula eucariota, pues la compañía lo que les va a vender, bueno, lo único que ustedes le tienen que dar a la compañía es la secuencia que quieren cortar. Entonces la compañía les va a mandar un vector. Este vector tiene codificada la información para Cas9 y tiene codificada la información para el RNA guía, ¿sí? Entonces, cuando ustedes meten el vector adentro de la célula, pues se expresa Cas9, se expresa el RNA guía. Ustedes saben que el RNA guía se va a meter adentro de Cas9 y entonces, pues Cas9 lo que va a hacer es que va a empezar a interactuar con el DNA y, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar si hay complementariedad del DNA con el RNA guía. Una vez que encuentra la complementariedad, pues se activa la actividad de endonucleasa y corta el DNA. Entonces, pues les mencionaba que este es un sistema que les permite cortar DNA donde ustedes quieran, sin la necesidad de tener alguna enzima de restricción. Entonces, al principio de la clase, pues les hablaba de que en ese artículo en particular, en esa revista en particular, le habían puesto Seek and Destroy. Eso es porque una de las primeras aplicaciones de este sistema fue generar ratones knockout, en el sentido de que se programa la maquinaria para poder cortar dentro de la región promotora de un gen. Entonces se coloca la maquinaria encuentra la secuencia promotora y la corta. Ahora, algo que no les había mencionado, pero que es muy importante, es que estas maquinarias generan extremos romos cuando generan el corte. Entonces, cuando se genera se genera un corte con extremos romos, pues la célula inmediatamente va a intentar reparar el DNA. Sin embargo, como no tiene un molde para poderlo reparar, pues comete errores dentro de esa reparación. ¿Qué pasa si le cambiamos la secuencia a un promotor? ¿Podrá seguir trabajando o no? No. Ya no, porque acuérdense que las polimerasas, las RNA polimerasas, pues lo que hacen es buscar el promotor para poder transcribir un gen. Entonces, por eso les comentaba que los primeros usos de este sistema, pues fue generar ratones knockout. Ajá. Bueno, aquí les presento la imagen de un ratón knockout. Este de manera particular no fue generado por el sistema CRISPR. Es un ratón leptina negativo que pues no se sabía cuál era la función de la leptina. Cuando hicieron el ratón knockout, pues se dieron cuenta que esta tenía que ver con la saciedad. Entonces estos ratones, pues al no tener la leptina, nunca están satisfechos y siguen come y come y come. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras aplicaciones se le han encontrado para el sistema CRISPR-Cas9? Imagínense que ustedes quieren quitar este DNA de color azul que está metido dentro de este DNA de color rosa. Ajá. Entonces, pues lo único que tienen que hacer es meter dos vectores. Uno que codifique para una maquinaria que va a cortar en este extremo y otro que codifique para otra maquinaria que va a cortar en el otro extremo. De tal manera que ustedes pueden quitar este DNA que se introdujo dentro de este DNA de color rosa. Y pues es una estrategia que están utilizando mucho para remover DNAs de virus que se meten en nuestro genoma. Díganme algún ejemplo de estos virus que se insertan en nuestro genoma.
Pues como tal no sé de un virus que se inserta en el genoma, pero no tiene que ver con el hecho de que son oncogénicos algunos de esos fragmentos del genoma. Y de hecho también para eso lo están utilizando. Pero pues hay un virus muy famoso que se inserta en nuestro genoma, VIH. el VIH. Ajá. Entonces ya hay varios artículos donde están utilizando la tecnología de CRISPR para poder eliminar el genoma del VIH que se inserta dentro de nuestro genoma. Acuérdense que el VIH tiene especificidad por los linfocitos T. Y pues lo complicado de esta enfermedad es que destruye esa población de linfocitos. Entonces, pues básicamente no se tiene una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces los pacientes cuando ya presentan la enfermedad, pues no tienen un sistema inmunológico competente y por eso pues son susceptibles a enfermarse bastante fuerte de cualquier cosa, ¿no? Y pues uno de los principales problemas es que el VIH pues se mete al genoma de las células. Entonces cuando está ahí adentro pues es prácticamente imposible eliminarlo. Y pues con esta tecnología lo están intentando hacer, ¿sí? Y bueno, lo más importante que se puede hacer con CRISPR, pues es modificar DNA. Solamente que ahí el sistema CRISPR, pues va de la mano con una técnica que se llama gene targeting. El gene targeting ya tiene varios años de existir. De hecho, vean a sus creadores, a Mario Capecci y colaboradores, les dieron el premio Nobel en el 2007 por el desarrollo de esta técnica que es el gene targeting. Fíjense, con el gene targeting es una técnica que les permite modificar DNA. La única condición es que ese DNA esté cortado, ¿sí? Entonces, la técnica para modificar DNA existía, pero no existía la técnica para cortar DNA donde ustedes quisieran. Ajá. Entonces, ¿qué le ven de diferente a este ratón respecto a estos dos? Este ratón quimérico lo crearon con la técnica de gene targeting. La usaron para modificar ciertas características fenotípicas, pero ¿qué le ven de diferente a este respecto a estos? Pues el inicio está más grande y tiene más, bueno, dos colores. Ajá, está más grande, está pinto. También vean que tiene un ojo de un color y el otro ojo de otro color, ¿sí? Entonces, esta técnica de gene targeting utiliza el proceso de reparación por recombinación homóloga de las células eucariotas. Que bueno, ese proceso se supone que ustedes lo vieron en genética, pero pues aquí lo vamos a retomar. Entonces, ¿qué es la reparación por recombinación homóloga? Este proceso se lleva a cabo cuando se genera un corte romo dentro del DNA. Entonces, bueno, acuérdense que nosotros pues tenemos afortunadamente la información por duplicado. Entonces, si se corta el DNA dentro de uno de los cromosomas, este sistema pues lo que va a hacer es buscar al cromosoma del mismo par para intentar reparar a este cromosoma. Entonces el sistema empieza a buscar al cromosoma del mismo par para poder reparar a este, pero en el que ocurrió el corte, ocurre un proceso que se conoce como resección. ¿Qué es la resección? Si se fijan, se empiezan a eliminar las bases del extremo 5' de donde ocurrió el corte. Ajá. Entonces, está ocurriendo la resección dentro del cromosoma que se cortó y mientras el sistema busca al cromosoma del mismo par para poderlo reparar. Entonces, ¿qué ocurre? Vean cómo el DNA del cromosoma que se cortó invade el DNA del cromosoma que está íntegro. Entonces, ¿cuál es la idea? Si se fijan, pues aquí tengo DNA que me podría servir de molde y aquí tenemos un iniciador. Entonces, pues van a entrar las enzimas de reparación que participan y lo que van a hacer es empezar a alargar esta cadena. La van a alargar bastante para que eventualmente esta cadena pueda interactuar por complementariedad con la otra cadena de DNA.
Y pues ustedes saben que las DNA polimerasas 1 pues se dedican a buscar DNA de cadena sencilla dentro de DNA de doble cadena. Y lo que hacen es que lo reparan, ¿sí? Entonces, este es el sistema de reparación por recombinación homóloga. ¿Sí queda claro? Acuérdense que dentro del cromosoma que se corta ocurre un proceso que se llama resección, que es donde se van a quitar las bases del extremo 5' de ambas cadenas. Posteriormente se utiliza el otro cromosoma como molde para poder alargar este DNA y después, pues ya que interactúan, se lleva a cabo la reparación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a Mario Capecchi? Pues cortar los dos cromosomas. Si los dos tienen el mismo corte, pues no pueden utilizar el azul para reparar el rojo o viceversa. Entonces, lo que se dieron cuenta Capecchi y sus colaboradores es que el sistema pues buscaba secuencias. Entonces, lo que se les ocurrió pues fue darle de manera artificial la secuencia para que con esta secuencia se repararan estos dos cromosomas. Pero pues él aprovechó eso para meter cambios en el DNA y de esa manera generó a los ratones quiméricos, ¿sí? Entonces, nuevamente les digo, chicos, lo importante de esto es que pues les permite modificar DNA donde ustedes quieran ahora, porque con el sistema CRISPR pues pueden cortar donde ustedes quieran. Entonces, el sistema CRISPR como tal, pues si se fijan, sigue siendo, el sistema CRISPR para modificar DNA sigue siendo un sistema bastante sencillo. El vector va a traer la información para sintetizar la proteína Cas9, para poder sintetizar el RNA guía, que es el que le va a indicar dónde cortar. Y el mismo vector trae la información para el gene target. Es decir, aquí ya trae la secuencia que ustedes quieren modificar dentro de estos. El RNA guía interacciona con Cas9 y entonces la maquinaria pues va a cortar el DNA de los dos cromosomas. Y para poderla reparar, pues se va a utilizar el vector que trae la información del gene target, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues es una herramienta bastante sencilla que les permite cortar, pero más importante, modificar el DNA donde ustedes quieran, ¿sí? Entonces, pues esto inmediatamente se sabe que pues va a modificar la terapia génica. Antes de hablar un poquito de la terapia génica, no sé si tengan alguna duda al momento. ¿No? No, profesor. ¿Cuántas terapias génicas aprobadas existirán, chicos? Que la terapia génica, la idea de la terapia surge por ahí de la década de los 70 y estamos ya en el 2021, ¿no? ¿Cuántas creen que se hayan diseñado y evidentemente aprobado desde el 70 hasta ahora? Nos había mencionado que una, ¿no? O dos. Tenemos 3 aprobadas. La primera fue para tratar la inmunodeficiencia combinada severa, los famosos niños burbuja. Estos niños pues no tienen como tal un sistema inmunológico adaptativo, por lo cual pues estaban confinados a vivir adentro de una burbuja estéril. Entonces, la primera terapia génica que se desarrolla y que funciona, pues es esta. No sé si ya la habíamos revisado, chicos. Si no, para comentarla rápidamente. No, me parece que nada más nos comentó, pero no la revisamos como tal. No la revisamos. Bueno. Entonces, la inmunodeficiencia combinada grave o severa se da por la deficiencia de esta enzima, la adenosíndesaminasa. Esta enzima es muy importante porque permite que se lleve a cabo la producción correcta de los linfocitos. Ustedes saben que la respuesta adaptativa, pues las células que participan en ella son los linfocitos, los B y los T principalmente. Entonces, como estas personas no tienen esta enzima, pues no tienen una respuesta adaptativa. Por lo tanto,
pues estaban confinados a vivir en una burbuja estéril. Sin tratamiento o sin estas condiciones, pues evidentemente los niños vivían menos de un año. Se encontró que se les podía administrar la enzima, pero era extremadamente caro hacer esto. Se tendría que gastar casi $500,000 por año para estar administrando la enzima. Entonces, pues esta terapia génica la desarrolla la compañía GlaxoSmithKline y se llama Strimbelis y es una terapia génica ex vivo de células madre. Eso implica que pues tienen que tener ustedes, extraer células madre del paciente. Antes, ¿de dónde podían sacar ustedes células madre, chicos? De fetos, ¿no? De fetos, pero, por ejemplo, cuando un bebé nacía, ¿Cordón ¿qué le umbilical? decían a los papás? Del cordón umbilical. Tenían que preservar el cordón umbilical. De hecho, ese era un negocio bastante bueno de los hospitales. Si algún día se necesitaban células madre de su hijo, pues lo podían almacenar bajo ciertas condiciones, ¿no? Posteriormente se dieron cuenta que las células madre también había en las piezas dentales. Entonces, pues ahí cayó ya un poquito el negocio de los hospitales porque pues se dieron cuenta que en las piezas dentales había células madre. Entonces, si en algún momento el paciente lo necesitaba, pues simplemente se extraían un par de muelas y de ahí se sacaban las células madre. Pero eventualmente se dieron cuenta que si se administraba factor estimulante de colonias de granulocitos, empezaba a haber células madres en circulación del paciente, lo cual pues facilitaba enormemente todo, ¿no? Porque pues ya no le tenían que guardar el cordón umbilical, no tenían que quitarle piezas dentales, simplemente administrar este factor para que hubiera células madre en circulación. Entonces, posteriormente se extrae sangre, se purifican las células madre. No sé si alguno de ustedes ha donado sangre, chicos, No. ¿no? Sí. ¿Alguien que ha donado? ¿Cuánto tiempo se tardan en donar? Es rápido, es muy ¿En tardado. lo que extraen la sangre o todo el proceso? En lo que extraen la sangre, en lo que se llena la bolsita. Es Como 15 rápido. minutos. Ajá, es Sí, bastante como rápido, 5. ¿sí? Finalmente es una bolsa que viene al vacío y pues se va a llenar, como sus compañeros mencionan, en un promedio de 5 a 8 minutos. Pero no sé si alguien ha donado plaquetas, No. ¿no? Bueno, la donación de plaquetas es un tanto cuanto diferente porque los van a conectar a una máquina. Entonces, la máquina lo que va a hacer es que les va a sacar sangre y va a purificar las plaquetas de su sangre. Y después, pues les va a volver a inyectar la sangre. Entonces, pues ese es un proceso bastante tardado, ¿no? Alrededor de 2 horas y media, 3 horas, que tienen que estar conectados a la máquina para donar plaquetas. Entonces, aquí se hace un sistema similar. Los conectan a la máquina y la máquina, en vez de programarse para separar plaquetas que son muy pequeñitas, se programa para separar células que son extremadamente grandes, como las células madre. Posteriormente, se hace una tinción por citometría. Las células madre expresan esta molécula CD34. Son las únicas células que lo expresan. Entonces, por citometría, pues se purifican. Posteriormente se les da un cóctel de citocinas y factores de crecimiento y se transfectan con un retrovirus. Y este retrovirus va a insertar en el sitio correcto el gen de la adenosindesaminasa. Posteriormente, estas células madres se reimplantan al paciente y pues el paciente queda curado. Bueno, es un proceso muy caro, vean, aquí les pongo. Actualmente cuesta $300,000, pero pues los niños quedan completamente curados y pues la otra opción que tienen es o vivir adentro de una burbuja o estar administrando la enzima, que como pueden ver, pues es un costo mucho más elevado, ¿sí? Entonces, pues con
con el sistema CRISPR, pues se cree que todo esto se va a revolucionar, ¿no? Ya ahora se tiene un sistema bastante sencillo para poder modificar al DNA. Sin embargo, pues el sistema CRISPR está actualmente, bueno, está prohibido utilizarlo en investigación humana. No se puede utilizar para poder modificar el genoma de los humanos. Esto es in vivo, evidentemente. Hay algunos trabajos, los cuales pues son de origen chino. De los pocos trabajos que hay donde se utiliza el sistema CRISPR para modificar DNA, pues es que creo que sí ya habíamos comentado, donde se intenta modificar o curar a los cigotos trinucleares que son, a los cigotos trinucleares que tienen beta-talasemia. ¿Se acuerdan que la talasemia, pues la beta-talasemia, una de las subunidades beta de la hemoglobina, está mal? Entonces, pues los padres acuden a los centros de fertilidad para que sus hijos no tengan esta enfermedad y se seleccionan los embriones que no tienen beta-talasemia. Entonces, en este trabajo, pues lo que hicieron fue utilizar embriones que tuvieran beta-talasemia, pero además que fueran trinucleares. Cuando se hace la fertilización in vitro, habíamos comentado que en ocasiones se meten 2 espermatozoides. Entonces, pues estos cigotos trinucleares se tendrían que destruir. Además, si tienen beta-talasemia, pues con mayor razón. Pero pues este grupo de investigación utilizó la técnica de CRISPR para poder modificar el DNA. Y pues evidentemente obtuvieron resultados muy buenos. Otro caso famoso también en China, pues de este científico, ¿no? Que pues según esto creó 2 bebés utilizó el sistema CRISPR para modificar el DNA de estas gemelas. ¿Alguien ha escuchado qué hizo o qué es lo que se intentó hacer? Las quiso hacer inmunes al VIH, ¿no? Exactamente. Lo que hizo fue quitar este gen CCR5, que es el receptor que está presente en los linfocitos T, que es el que reconoce el VIH para poderlos infectar. Pero pues ustedes saben toda la controversia que ha generado esto, ¿no? Entonces, lo del sistema CRISPR pues está avanzando mucho, se está utilizando mucho. Y pues como les comentaba, probablemente en algunos años, pues la respuesta dentro del curso de biología molecular es con alguna de las modalidades de CRISPR. ¿Qué otra cosa se está haciendo con CRISPR? Bueno, ustedes saben que esta maquinaria pues va a buscar una secuencia específica dentro del DNA. Entonces, hay grupos de investigación que están colocando al RNA guía varias proteínas. Y resulta que estas proteínas son factores de transcripción. Entonces, el RNA guía va a llevar a la maquinaria a un sitio específico dentro del DNA. Y estos factores de transcripción pues van a activar a las polimerasas para que se lleve a cabo la transcripción del gen que ustedes quieran. Entonces ya no solamente se está utilizando para cortar o para modificar, también para que se lleve a cabo la expresión en el momento que ustedes quieran. ¿Se acuerdan que también habíamos visto el FISH, ¿no? Que les permitía obtener este tipo de imágenes. Entonces, pues ahora lo que han intentado hacer es volver al complejo fluorescente. Entonces, evidentemente lo que se hace es que se le quita la actividad endonucleasa. De hecho, también en este caso de los factores de transcripción, también el Cas9 ya no tiene actividad endonucleasa. Y en este caso, pues como el complejo es fluorescente, pues va a marcar la zona del DNA cuando la encuentre, ¿no? Entonces también pues esto les está sirviendo para ver en qué parte de un genoma se insertó el virus, ¿sí? Entonces pues las aplicaciones son muchísimas, chicos. No sé si tengan alguna duda de lo que hemos visto al momento. ¿No? Bueno, si no tienen alguna duda, vamos a ver este video
que resume las aplicaciones que hemos estado platicando. The CRISPR-Cas9 system is a tool for cutting DNA at a specifically targeted location. The technique has already revolutionized gene editing, but scientists are always looking for new possibilities. So what else can CRISPR do? Since being discovered in a bacterial immune system, CRISPR-Cas9 has been adapted into a powerful tool for genomic research. There are two components to the system: a DNA cutting protein called Cas9 and an RNA molecule known as the guide RNA. Bound together, they form a complex that can identify and cut specific sections of DNA. First, Cas9 has to locate and bind to a common sequence in the genome called a PAM. Once the PAM is bound, the guide RNA unwinds part of the double helix. The RNA strand is designed to match and bind a particular sequence in the DNA. Once it's found the correct sequence, Cas9 can cut the DNA. Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone and often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. But making double-strand breaks isn't all CRISPR can do. Some researchers are deactivating one or both of Cas9's cutting domains and fusing new enzymes onto the protein. Cas9 can then be used to transport those enzymes to a specific DNA sequence. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. This kind of precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene, or introduce a stop codon at a specific place. But it's not all about gene editing. Several labs have been working on ways to use CRISPR to promote gene transcription. They do this by deactivating Cas9 completely, so it can no longer cut DNA. Instead, transcriptional activators are added to the Cas9 by either fusing them directly or via a string of peptides. Alternatively, the activators can be recruited to the guide RNA instead. These activators recruit the cell's transcription machinery, bringing RNA polymerase and other factors to the target, and increasing transcription of that gene. The same principle applies to gene silencing. A CRAB domain fused to the Cas9 inactivates transcription by recruiting more factors that physically block the gene. A more outside-the-box idea for using CRISPR is to attach fluorescent proteins to the complex, so you can see where particular DNA sequences are found in the cell. This could be useful for things like visualizing the 3D architecture of the genome, or to paint an entire chromosome and follow its position in the nucleus. CRISPR has already changed the face of research, but these new ideas show that what's been achieved so far could just be the tip of the iceberg when it comes to CRISPR's potential. Whatever comes next, it seems the CRISPR revolution is far from over. Entonces, chicos, esto del sistema CRISPR, pues también ha causado bastante polémica desde el punto de vista de las patentes. Bueno, como habíamos mencionado, pues este sistema lo diseñan Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Ellas en el 2012 sacan una patente sobre cómo cortar DNA en un lugar específico con CRISPR-Cas9. Y este otro investigador, Zhang, en el 2013 saca una patente sobre cómo editar DNA de plantas y humanos con CRISPR-Cas9. Entonces, este investigador trabaja en el Instituto Broad, que es un consorcio formado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, también pues es una
un instituto de bastante prestigio. Entonces, resulta que la agencia encargada de las patentes en Estados Unidos, bueno, lo primero que hacen ellas dos cuando sacan esta otra patente, pues es impugnarla, ¿no? Entonces, esta agencia es la que se encarga de resolver problemas respecto a patentes en los Estados Unidos. Entonces, pues esta otra patente sale en el 2013, se van a juicio y en el 2017 esta agencia decide que las dos patentes no se sobreponen y aprueba las dos. Entonces, actualmente, bueno, si se fijan, la tecnología es bastante sencilla, pero actualmente es cara. ¿Por qué es cara? Porque pues los productos para usar esta tecnología pues prácticamente pagan dos patentes. Entonces, por eso pues es cara. Es poco probable que alguno de ellos quiera vender su patente porque pues como vamos a ver les generan muchos ingresos, pero se cree que si llegan a venderla, el precio de salida de las patentes serían de 265 millones de dólares. Pero ese sería el precio de salida. El precio ya real de la patente, pues se cree que puede llegar a los miles de millones de dólares. Entonces, de este problema de las patentes de CRISPR, pues les digo que hay bastante información. Aquí viene la cronología de lo que ha sucedido. Y pues ahorita vamos a hablar un poquito sobre las patentes. Si es que alguien tiene, o bueno, si alguien tiene algún comentario de lo que hemos visto, pues ahorita lo podrían hacer. Si no, pues seguimos con las patentes. Entonces, chicos, ¿qué es una patente? ¿Qué saben de las patentes? ¿Las patentes son de por vida o duran cierto tiempo nada más? Solo duran cierto tiempo. Tengo entendido que es como nada más en lo que el laboratorio recupera lo que invirtió para hacer la investigación de, pues, el producto. Ajá. Es un tiempo establecido, de hecho duran 20 años. En muchas ocasiones, los laboratorios o las empresas pues recuperan la inversión en menos de un año, ¿no? Pero sí, o sea, la idea de la patente es que también ustedes puedan recuperar esa inversión que se realizó. Entonces, la patente pues les da un derecho exclusivo temporal para poder explotar su invento. Ajá. Pero pues esta patente tiene que ser resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Entonces, una vez que ustedes tienen una patente, pues lo que pueden hacer es otorgar licencias. Ajá. Las licencias para que lo puedan, para que alguien pueda vender su producto, ¿no? Por ejemplo, pues ahora ya que ustedes están trabajando o empezando a trabajar en sus proyectos de investigación, pues van a ver que hay muchos reactivos que venden distintas compañías. ¿Por qué? Porque cada compañía pues paga la licencia, ¿no? Para poder utilizar la patente de alguien. Entonces, pues la gente que tiene la patente pues se ve beneficiada porque ellos son los que pueden otorgar la licencia, ¿no? Hay compañías que otorgan solamente la licencia a un grupo o, por ejemplo, a un distribuidor, o hay compañías que otorgan pues licencias a todo mundo, ¿no? Entonces, pues eso también hace que los precios de los productos varíen. Como habíamos mencionado, las patentes tienen una vigencia de 20 años. El problema también es que esta vigencia es a partir de la fecha que se solicita la patente. Es decir, no a partir de que ya está aprobada la patente, sino desde que ustedes la solicitan. En México, el organismo encargado de las patentes es el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y fíjense, ellos se tardan entre 26 y 36 meses a partir de que solicitan la patente para emitir un dictamen. Eso quiere decir que en ocasiones pues pueden perder casi 2 años o un poquito más del tiempo que dura la patente solamente en lo que ésta se aprueba. Pero pues actualmente a nivel mundial el valor de las patentes dentro de las empresas es bastante grande. Fíjense,
En 1985, las patentes equivalían al 40% del valor de una empresa. En el 2000 llegó al 70%, en el 2002 al 85%, y a partir del 2012 a la fecha, las patentes llegan a ser el 90% del valor de las empresas. Y pues esto de las patentes les va a dar ventajas y desventajas. ¿Cuál es la principal ventaja que le ven al patentar, chicos? Que la institución es la única que puede hacer el producto. Ajá. ¿Y eso en qué les beneficia? Pues en que si alguien lo necesita, solamente lo puede comprar ahí y no tienen competencia. Exactamente, eres el único vendedor. Entonces, si solamente tú vendes ese producto y se necesita, pues evidentemente te va a remunerar muy bien. Entonces, pues acuérdense que la patente les va a dar ese derecho exclusivo, ¿no? De poder explotar lo que patentaron. Ahora, lo malo de las patentes es que se tienen que realizar, por ejemplo, si ustedes quisieran patentar en América, pues normalmente se tiene que patentar en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Brasil, que son, entre comillas, los que tienen una mayor importancia desde el punto de vista económico. En Europa se tiene la gran ventaja de que se puede patentar y la patente es válida en toda la comunidad europea. Algo similar se ha intentado hacer en América, pero pues no se ha llegado a algún acuerdo. Por ejemplo, ahora los británicos, con eso de que se salieron de la comunidad europea, pues uno de los principales problemas que tienen es que pues ahora van a tener ellos que pagar ciertas licencias, ¿no? Porque lo que hacía la comunidad europea es que pagaba la licencia entre todos, pero la Gran Bretaña al salirse de la comunidad, pues ahora van a tener que pagar su licencia. Esto pues evidentemente les va a generar muchos ingresos, ¿no? Y se supone que la patente pues favorece la transferencia de tecnología. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué favorece la transferencia de tecnología? Porque cuando ustedes patentan, se tiene que dar una información detallada de su inversión. Entonces, lo que les dicen es que eso favorece la transferencia de energía, de tecnología, porque ahora cualquier persona la va a poder revisar, va a poder ver cómo lo lograron. Pero pues eso más bien ha llevado a desventajas, ¿no? Porque si ustedes dan a conocer la información, pues alguien la puede copiar, ¿no? Y la puede mejorar. Y si resulta que en el caso de México el INPI decide que las patentes no se sobreponen, es decir, que son diferentes, pues aprueba las dos y pasa algo similar a lo que ocurrió con lo del CRISPR, ¿no? Y pues esa vigencia, ¿no? Después de 20 años ya cualquier persona puede explotar el producto. Entonces, pues hay empresas que prefieren patentar, hay empresas que no prefieren patentar. Y bueno, uno de los ejemplos más famosos es la Coca-Cola. ¿Ustedes creen que la Coca-Cola, su fórmula esté patentada? Sí. ¿Sí está patentada? Sí. ¿Cuántos años dura la patente? 20 acaba de decir. 20, ajá. ¿Y cuántos años tendrá la Coca-Cola? Muchos. No, más de 20. Si la Coca-Cola hubiera patentado su fórmula, pues están de acuerdo que, por ejemplo, la Pepsi, la Red Cola, sabrían igual que la Coca-Cola. Y mucha gente dice que no, que saben muy diferentes. La Coca-Cola no es una patente. La Coca-Cola es lo que se conoce como un secreto industrial. Ellos prefieren no patentar porque después de 20 años se vence la patente y entonces pues ya cualquiera puede usar su fórmula. Entonces ellos prefieren no comentarlo, bueno, no patentarlo, porque pues así pueden obtener una mayor cantidad de ingresos. Ajá. La Coca-Cola, pues ustedes saben que tiene un montón de variantes, a algunas gente les gusta, a otros no. Esta marca registrada, pues
casi siempre, pues ahora mueve mucho sus productos, ¿no? Según esto, ahora tiene estos nuevos productos, ya descontinuó estos y está probando en Europa estos otros que se supone que ya son sabores especiales para poder mezclar con distintos tipos de alcohol. Pero pues volviendo a la biología molecular, otra patente muy famosa fue la de la PCR, ¿no? Que como ustedes saben, pues esta técnica la diseña Kary Mullis. Cuando Kary Mullis diseña la PCR, trabajaba en este corporativo, Cetus. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿No? Bueno, vean, al menos su logo está interesante, ¿no? Entonces, cuando Kary Mullis trabajaba en Cetus, diseña la PCR. ¿Se acuerdan que se da a conocer a la comunidad científica hasta 1985? Y pues la corporación Cetus le ofrece a Kary Mullis un bono de $10,000 por haber diseñado la PCR. Kary Mullis inmediatamente se da cuenta que los administrativos o los jefes del corporativo Cetus no se dieron cuenta de la magnitud de lo que era la PCR, ¿no? Entonces le dice al corporativo, oye, quédate con los $10,000, permíteme quedarme a mí con la idea, y pues eventualmente Kary Mullis le vende la patente de la PCR a Hoffmann La Roche, que seguramente ustedes sí saben o sí han escuchado hablar de estos laboratorios, ¿no? Se los vende en la módica cantidad de $300 millones, ¿sí? Entonces, pues realmente la gente de Cetus no dimensionó lo que podía hacer la PCR. Entonces, esto se dio de esa manera porque Cetus pues era una compañía privada. Por ejemplo, nosotros que estamos en el Politécnico, pues seguramente ustedes ya que tengan lista su tesis y vayan a presentar su examen, pues van a ver que tienen que llenar varios formatos, entre ellos uno de cesión de derechos, ¿no? Como ustedes están utilizando las instalaciones del Politécnico y en varias ocasiones también el presupuesto que se da para que hagan la tesis, pues lo que ustedes firman es que ese trabajo de investigación pertenece al Politécnico. En el Politécnico se tienen varias patentes. Parte del dinero se le da a los investigadores, pero pues la mayor parte se queda en el Politécnico. Entonces esto de controversias entre los investigadores y sus instituciones y las patentes, la más famosa es esta de la compañía Myriad Genetics, que actualmente pues es la principal compañía que se dedica a hacer estudios a nivel genético, buscando enfermedades, etcétera, etcétera. Pero esta compañía pues se volvió muy famosa porque fue la que desarrolló, la que identificó, perdón, esta mutación del BRCA1, que se acuerdan que está relacionado con el cáncer de mama. Entonces, los fundadores de esta compañía originalmente trabajaban en la Universidad de Utah y pues utilizaban el dinero del gobierno, el dinero público, para hacer la investigación. Ellos estaban estudiando, ¿se acuerdan del video que hemos revisado? Bueno, no recuerdo si ya vimos un video. Pero, bueno, ese gen BRCA1 se identificó por primera vez en la población mormona. La población mormona, pues se conocen muy bien sus árboles genealógicos. Normalmente son familias extremadamente grandes, pero además son familias que se casan entre sí. Entonces, por eso los genetistas pues los estudian mucho. Entonces, ellos trabajaban en la Universidad de Utah, estaban buscando las secuencias de la mutación BRCA1, pero ya cuando prácticamente tenían la secuencia, pues fundan de manera particular la compañía Myriad. Entonces eso generó mucha controversia porque ellos habían utilizado dinero público para hacer la investigación, pero pues la iban a explotar ya de manera privada. Entonces pues hubo mucha controversia entre la universidad y los investigadores. Finalmente llegaron a un acuerdo
y pues ahora Myriad pues dona mucho dinero a la Universidad de Utah para hacer investigación. Nada más que pues también van a darse cuenta que ese dinero que donan pues lo usan para poder deducir sus impuestos. Entonces pues ahí sigue la controversia con esta compañía. Entonces, les mencionaba que pues ellos identifican estos genes BRAC1 y BRAC2, que pues la presencia de estos o de esas mutaciones pues está bastante relacionada con el cáncer de mama. Entonces lo que hizo esta compañía pues fue patentar esas mutaciones, ¿no? Pero pues estas mutaciones las analizaban o las identificaban por PCR. Pero vean lo que cobraban por identificarlas, entre $2,000 a $3,000. La PCR, pues, es una técnica que realmente no es tan cara, ¿no? Al menos no para cobrar $2,000 o $3,000 por PCR. Entonces, pues eso hizo que Myriad generara una gran cantidad de dinero. Esto y otros casos, pues, empezaron a generar disgusto de que no se podían patentar mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues el Colegio de Patología, el Colegio Americano de Patología, demanda a la compañía, ¿no? De que estaba, pues, abusando de estas patentes. Entonces, pues, se decide desde el 2013 que el DNA genómico no es patentable. Entonces, si ahorita ustedes encuentran algo dentro, algún gen, etcétera, etcétera, no lo podrían patentar. Pero, pues, ya saben ustedes que los abogados pues se encargan de darle la vuelta a las cosas. Entonces el DNA genómico no se puede patentar, pero el cDNA sí se puede patentar. Y como se identifica por PCR, pues acuérdense que los iniciadores son cDNA. Entonces de alguna manera pues siguen manteniendo varias patentes, ¿sí? Entonces dentro del Politécnico pues también hay una unidad que está especializada en asistir a los investigadores para poder patentar, porque pues evidentemente las patentes están en un lenguaje legal, ¿no? El cual pues los investigadores están bastante lejos de manejar. Por eso las instituciones crean este tipo de áreas para poder llevar a cabo esa interacción entre los investigadores y que se lleve a cabo la solicitud y eventualmente la explotación de las patentes, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda de las patentes, chicos. No, profe. ¿No? Bueno, chicos, entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy. Tengo aquí pendientes algunas asistencias. Permítanme abrir la lista. Vi que en el chat contestó Víctor, ¿verdad? Víctor Jesús Sánchez Martínez. Ajá. También Pilar Reyes Espinosa. Y no sé si llegó Paulina Berenice. ¿No? Marco David. Ah, Paulina ya contestó en el chat. Sí. Marco David. Parece que él no. A Paulina, que su micrófono no nos sirve. Fernando. No, ya no viene. Y Emanuel, José Manuel Ortiz. Sí, profesor, presente. Perfecto. Ah, también me hace falta Daniel Omar Ríos. ¿No? Bueno. Perfecto, chicos. Entonces, pues nuevamente feliz año. Les mandamos en los siguientes días el link de la próxima clase y pues espero que estén bien y seguimos en contacto, chicos. Eso sería todo por hoy. Gracias, profesor. profesor. Muchas gracias, profesor. ¿De qué a ustedes, chicos? Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien, chicos.